Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, anunciamos, como no puede ser de otra forma por la naturaleza de esta proposición de ley, que nuestro grupo apoyará la tramitación de este proyecto de ley. Y lo hacemos porque consideramos que es necesario que se conozcan los nombres de los delincuentes fiscales para los que se ha diseñado esta amnistía fiscal. En última instancia, esta amnistía fiscal, como denunciamos en su momento, solo tiene un objetivo y es facilitar a los delincuentes fiscales, es decir, a aquellos que durante muchas décadas estuvieron evadiendo impuestos que hubieran financiado, en otro caso, la sanidad pública, la educación pública y otras prestaciones sociales, facilitarles que pudieran volver a la legalidad sin ningún tipo de sanción realmente importante. Esto no es lo que se le llama una amnistía fiscal, porque en términos teóricos, al menos, una amnistía fiscal debería tener un diseño con un palo y una zanahoria, pero en el desquicie de este Gobierno, al final la zanahoria se le da a los delincuentes fiscales y los palos todos continuamente a los trabajadores. Por eso esta amnistía fiscal no ha funcionado, y no ha funcionado ni siquiera en términos cuantitativos, es decir, de recaudación. Dijimos ya en su momento que no iba a funcionar y verdaderamente no ha funcionado ni en ese plano tan sencillo que es el cuantitativo, la recaudación. Pero además hay otro plano en el que sí ha funcionado y, sin embargo, es la parte más perversa, y es el daño moral que causa a la ciudadanía saber que este Gobierno legisla para los grandes delincuentes que tienen dinero en los paraísos fiscales, es decir, de los que ya se han reconocido, como el señor Botín, Alejandro Sanz, o de los que se supone que también tienen dinero en los paraísos fiscales, incluido el jefe del Estado, don Juan Carlos. Esta realidad nos lleva a un sistema fiscal absolutamente perverso y contrario a la Constitución, porque la Constitución del 78 indica que tenemos que tener un sistema fiscal altamente progresivo, es decir, que en última instancia paguen más los que más tienen. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que este Gobierno plantea una amnistía fiscal que permite a esos delincuentes pagar solo el 3% de la fortuna que traen a legalizar. Pero resulta que las grandes empresas en este país pagan de tipo efectivo. En el año 2012 pagaron entonces solo un 10% de sus beneficios. Entonces, al final resulta que este estado del bienestar lo están financiando otro tipo de sectores, los sectores populares, los sectores que no tienen la capacidad financiera para ir a las entidades financieras de este país a pedirles que les gestionen el dinero, utilizando mecanismos a veces legales, a veces ilegales, a veces de elusión fiscal, a veces de evasión fiscal. Y en este sentido se nos dirá que si se publican los nombres de la amnistía fiscal de aquellas personas que se han beneficiado de este proceso aberrante puesto en marcha por el Gobierno, pues le restará fuerza al diseño de la amnistía fiscal. Y es cierto que no habrá grandes fortunas que quieran venir sabiendo que se va a conocer que han sido delincuentes fiscales. Pero es que el propósito del Gobierno no es facilitarle las cosas a los delincuentes, es perseguirlos. Y esto significa, esta amnistía fiscal manifiesta la incompetencia generalizada de los gobiernos de este país durante décadas, porque manifiesta que lo que no pudieron hacer a través de las leyes para perseguir los fraudes, lo tienen que resolver pidiéndole por favor a los delincuentes que nos den unas migajas para aguantar el estado del bienestar en momentos de crisis. Indecente y la ciudadanía lo sabe, y por eso es necesario más que nunca decir la verdad. Y la verdad implica reconocer quiénes son los que se benefician de estos procesos, como la lista Falciani, lista de evasores fiscales, lista que tiene este Gobierno también, que tiene todos los nombres de estas personas que encima se han obtenido de forma no legal, es decir, no hay un sistema institucional que nos permita conocer la verdad por su propia naturaleza, y lo que queremos es precisamente contribuir a que no ocurran cosas como la de Grecia, que cuando se filtró la información de la lista de evasores fiscales, el que fue a la cárcel fue el periodista que lo filtró. Es decir, leyes programadas, diseñadas, elaboradas y desarrolladas a favor de los delincuentes, a favor de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Esto es algo que nosotros queremos cambiar, y por este motivo anunciamos que apoyaremos la tramitación como proyecto de ley, y que, de ser favorable en la Cámara del Congreso este proyecto, cuestión que esperamos que así sea, pues añadiremos en el futuro las suficientes enmiendas como para dotar de mayor contenido y mayor profundidad a este proyecto de ley. Sin más, muchísimas gracias.